Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una cuestión que me parece de mucha importancia para plantear cuál va a ser el horizonte español en este cercanísimo siglo XXI. Voy a hablar del particularismo. Ustedes saben que el particularismo es un fenómeno que se ha dado en España hace ya bastante tiempo, especialmente hace un siglo aproximadamente. Hace un siglo apareció, en los últimos decenios del siglo XIX, aparece un cierto particularismo, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, que no había existido antes. Y entonces empieza a haber ciertos movimientos que toman diferentes nombres, se llaman regionalismo, se llaman catalanismo en Cataluña, luego aparecerá un vizcaitarrismo, que es el nombre que se empleaba a finales del siglo pasado en el País Vasco, que después se llamó nacionalismo. Son diferentes movimientos de particularismo. Estos son los más acentuados y los más visibles, pero recuerdo que en España invertebrada Ortega había hablado de una tendencia al particularismo que afectaba no a las diferentes porciones del territorio, sino también a grupos sociales, a clases sociales. Había un particularismo de los eclesiásticos o de los militares o de los obreros, o diferentes formas de particularismo. Es decir, el que una parte de una sociedad no se vea como parte de un todo, como miembro de una estructura superior, sino como un todo. Y entonces aparezca con una tendencia al aislamiento, al planteamiento de los problemas desde un punto de vista muy particular. Y este es un fenómeno que se da en muchos momentos. Y él citaba un par de versos del siglo de oro de alguien que había escrito, no recuerdo quién: está una pared aquí de la otra más distante que Valladolid de Gante. Bueno, esta es una fórmula que indica que es una actitud humana que se produce en muchas ocasiones. Tiene que ver también con otro concepto que también Ortega con gracia nombraba, que es lo que llamaba provincianismo. Ortega insistía en que el provincialismo es algo legítimo, inevitable y legítimo, importante. Es decir, todos somos provincias del mundo, provincias. Todo país, por ejemplo, es una provincia de una unidad superior. Pero decía, una cosa es ser provincial y otra cosa es ser provinciano. Palabra que tiene un sentido un poco peyorativo, ¿no? Decía, provinciano es el que cree que su provincia es el mundo y su pueblo una galaxia. Bueno, este es el particularismo peligroso. En definitiva, yo he pensado muchas veces que los antecedentes son muy antiguos, si se quiere, y son bastante ejemplares. Ustedes saben, por ejemplo, cómo la España recuperada, la España de la Reconquista, se fue organizando mediante un sistema de incorporaciones. Incorporaciones de los pequeños territorios que se habían ido reconquistando a los musulmanes desde Covadonga, desde Asturias y desde los lugares de la franja norte, desde Asturias hasta Galicia por otra parte y al oriente hasta el Pirineo oriental. Se había ido haciendo todo esto y se han ido haciendo incorporaciones sucesivas, es decir, dos pequeñas unidades se unen para formar una tercera más amplia, superior a ambas, que superviven, que siguen existiendo dentro de la unidad superior. Y serían naturalmente Asturias y Galicia, Asturias y León, luego después León será el centro, luego será el León y Castilla, luego será Castilla y León con un predominio castellano, luego será Castilla la Nueva, que se añade a la Vieja, después será Castilla Novísima. En el oriente pasa lo mismo, habrá los condados catalanes que se unen luego bajo el de Barcelona, habrá el pequeño reino de Aragón.
Después se incorporarán y se formará la Corona de Aragón propiamente dicha, después se añadirá Valencia, bueno, y luego será al final pues la gran incorporación definitiva de fines del siglo XV de Castilla y Aragón, los dos grandes reinos medievales, y se formará la unidad de la nación española, la España recuperada, la España recobrada después de haber sido perdida. Mientras tanto, lo curioso del caso es que España, que por lo pronto, desde la invasión musulmana hasta muy avanzado el siglo XI, principalmente es la España musulmana, es Al-Ándalus. Es decir, la palabra España, desde el año 700 y pocos hasta quizá hacia el año 1100, quiere decir principalmente la España musulmana. Pero el gran califato de Córdoba también se fragmenta y se divide, y entonces empieza un proceso inverso al de incorporación, que son los reinos de taifas. Y se fragmentan. La España musulmana, la España árabe, se fragmenta en una multitud de pequeños reinos, llamados reinos de taifas. Y naturalmente el resultado fue el triunfo cristiano, la reconquista, y el año 1492 la expulsión del último reino árabe, el de Granada, con lo cual se completa la España cristiana recobrada. Es decir, que el particularismo musulmán, frente a la tendencia incorporativa cristiana, terminó, claro, con el triunfo cristiano, cosa que era de esperar, lo cual muestra los peligros del particularismo. En los últimos tiempos, ya les repito, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, se ha producido una tendencia a un particularismo reducido en principio a Cataluña, al País Vasco, más tímidamente, menos insistentemente en Galicia, pero después hay como una especie de espíritu de imitación que se apoya en diferentes cosas y se ha producido un particularismo incluso en regiones españolas en las cuales no se habla más que el español, porque hay regiones que tienen además del español una lengua particular, una lengua regional, como es el caso del País Vasco, hablado por muy pocos, pero en fin, el catalán hablado prácticamente por la mayoría, o menos el gallego, o algo el valenciano, pero incluso en lugares en que nadie habla más que español, se ha producido también esa tendencia al particularismo. Ustedes saben, por ejemplo, cómo lo que se llamaba Castilla la Vieja, la región Castilla la Vieja, incluía Santander y Logroño. Se han convertido en comunidades autónomas, se han desgajado de Castilla. Y hay una comunidad llamada Cantabria y otra llamada La Rioja. La Rioja era el nombre de una comarca y se ha hablado de La Rioja toda la vida, famosa por muchas cosas, entre ellas por sus excelentes vinos. Lo de Cantabria se llamaba a veces Cantabria, se llamaba la montaña, pero era la provincia de Santander, que era una parte de Castilla, el puerto natural de Castilla. Ha habido una separación. Después se han hecho también, Murcia ya no está unida a Albacete, ha quedado aislada. Después, en cambio, Albacete se ha incorporado a una cosa que se llama Castilla-La Mancha, que antes es un poco artificial también. La Mancha es una comarca, una importante comarca, dentro de Castilla la Nueva. Como ven ustedes, me interesaba señalar la tendencia al particularismo que se da, repito, geográficamente es muy visible ahora en las diferentes porciones del territorio, pero que existe también en estratos sociales, en grupos sociales distintos que tienen una actitud también de particularismo, de poner los puntos de vista o los intereses particulares por delante y de tener una actitud, en definitiva, o de indiferencia o a veces incluso de cierta hostilidad al conjunto, a la totalidad. Esto me parece peligroso, me parece sumamente peligroso. Desde hace ya muchos años, yo escribí una serie larga de artículos sobre Andalucía. Yo tengo mucha pasión por Andalucía, aparte de que la mitad de mi sangre es andaluza, pero en fin, pero tengo además mucho entusiasmo por Andalucía. Y escribí
una serie larga de artículos sobre Andalucía que después se publicaron, esto fue el año 65, y después escribí otra serie de artículos muy larga, una serie de 15 artículos sobre Cataluña, que también al año siguiente, los dos casos, el 66, hace ya larguísimo tiempo, publiqué en forma de libro. Uno se llamaba Nuestra Andalucía y otro se llamaba Consideración de Cataluña. Han tenido varias ediciones. La última del libro sobre Cataluña es muy reciente. Lo he reeditado sin cambiar una sola palabra. Se escribió el 65 y ahí está. No he cambiado una sola palabra. Y allí planteaba yo muchos problemas que no se planteaban entonces. Si ustedes piensan lo que era el año 65, no se planteaban ni se plantearon por nadie hasta que yo los planteé. Pero después, a medida que fue avanzando el tiempo, mi preocupación fue aumentando. Yo pensaba que era un riesgo que corría España. Yo veía que la situación de España iba aproximándose a algo que me parecía deseable, que me parecía mejor. Estaba, por tanto, en una actitud esperanzada, pero al mismo tiempo no dejaba de advertir riesgos, peligros. Y desde el año 1974 escribí bastantes artículos sobre los problemas regionales españoles, diciendo que eran los más importantes. Eso lo creía completamente entonces. Y escribí una larga serie de artículos con un título Hacia 1976, no porque yo tuviese dotes proféticas, que no tengo, sino por razones intelectuales, por razones en gran parte generacionales. Yo estaba convencido de que el año 76 se iban a producir cambios importantes en España, como resultó así. Y después he seguido escribiendo sobre ello. Por ejemplo, cuando se discutió la Constitución, hubo un primer borrador de Constitución, lo que preparó la llamada ponencia. Los periodistas llaman a los miembros de la ponencia los padres de la Constitución. No sé por qué. Yo tengo una idea de la paternidad bastante distinta. En ese proyecto de Constitución, por ejemplo, desaparecía la palabra nación aplicada a España. Desaparecía absolutamente. En una situación, para mí, atroz, escribí un artículo pensando que si no lo hacía, si no era capaz de escribir sobre aquello, me iba a avergonzar el resto de mi vida, y escribí sobre ello. Ese artículo y unos cuantos más, algo sirvieron, y hay un artículo en la Constitución que habla de que, en fin, España es una indivisible patria común de los españoles, etc. La nación española bueno, ahí está, por lo menos. No prosperó el primer proyecto de Constitución, y la Constitución tiene muchos defectos que conozco bien, pero en definitiva es bastante aceptable. Tiene una ventaja, entre otras, que es que no es una Constitución de un partido. Fue aprobada por todos los españoles, con reservas, con descontentos quizá, pero en conjunto, y por tanto es una Constitución que es el marco jurídico de la convivencia española, y le deseo años de salud, aunque no me guste enteramente, y lo dije entonces. Pero, como saben ustedes, se deslizó después una idea que me parecía muy bien, que era la idea de la autonomía de las regiones. Eso me parecía perfectamente bien. Yo creo que las regiones son muy reales, se ha escrito desde siempre, que la región que no tenía realidad jurídica ni política en España, desde que se hizo la división provincial en 1835, España se dividió en 49 provincias. Recuerden ustedes lo de Machado, Madrid rompeolas de las 49 provincias españolas. Luego fueron 50 porque en tiempo de Primo de Rivera, el año 1920 y tantos, la provincia de Canarias se dividió en dos por la rivalidad permanente y un poco cómica entre las islas principales de Canarias. Pero en fin, y ahora son 50, pero eran 49 siempre. Y con esto se desdibujó la realidad de las regiones, que son más reales que las provincias. Las provincias tienen alguna realidad, sobre todo la han adquirido al cabo de mucho tiempo. Piensen ustedes que tienen ya muchos años de existencia jurídica y legal.
Pero con todo las regiones son más reales que las provincias. Es evidente que Cataluña es más realidad que Tarragona, o Castilla es más realidad que Burgos o que Valladolid, y Andalucía es más real que Huelva o que Sevilla, y así sucesivamente. Son más reales, tienen por tanto mayor importancia, y me parecía muy bien que tuvieran una personalidad jurídica y un grado de autonomía y de administración propia y de disponer de sus destinos en todo lo que es particular y local. Eso me parecía perfectamente bien. Y por tanto, en principio era una decisión el reconocer la pluralidad de España, el reconocer la personalidad, la fuerte personalidad de sus regiones. Era un acierto. Lo malo es que se deslizó una palabra a la cual yo me opuse tenazmente. Me opuse tenazmente en el Senado y me opuse mucho más tenazmente en mis artículos. La palabra nacionalidades. Porque es una palabra lingüísticamente inadecuada. Nacionalidad es la condición de lo que es nación. Si se puede tener nacionalidad española, nacionalidad búlgara, o nacionalidad alemana. Pero aplicar el término nacionalidad era algo inexacto, históricamente infundado, injustificado. Me pareció un error. La palabra región es una palabra nobilísima, es una palabra excelente, admirable, usada desde siglos. No había nada que objetar. Y esas regiones podían ser autónomas, y yo creo que debían ser autónomas y gozar de una autonomía que podía ser muy amplia. Pero, en cambio, yo temía, y lo dije también, que la palabra nacionalidad era un eufemismo hipócrita. Se quería decir nación, no se podía decir nación, nación no hay más que una, que es España. Se deslizaba la palabra que servía de equívoco. Yo sabía, estaba completamente seguro de que después se iba a usar la palabra nación, se iba a decir naciones. Esto lo señalé largamente, pero al fin y al cabo triunfó el criterio de admitir la palabra de una manera todavía más extraña, porque como saben ustedes, la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Es decir, unas se llaman nacionalidades y otras se llaman regiones. Lo cual es bastante curioso. Y encima, por si fuera claro, más raro todavía, ahora se habla mucho de lo que llaman las comunidades históricas, que da la casualidad que no son ni Castilla ni Aragón, lo cual me parece bastante increíble. No son comunidades históricas. Como ven ustedes, ahí hay un problema. Yo creo que hay un problema bastante serio. Vamos a no engañarnos porque me parece inútil. Es evidente que se ha hecho una utilización que ha sido la interpretación nacionalista de las regiones, de algunas regiones, de algunas, con una curiosa tentación, que es que incluso las que están en los antípodas de esa actitud parece que piensan que si no son en alguna medida nacionalistas son menos, lo cual es completamente ridículo. La palabra nación es una palabra que tiene el sentido moderno, el sentido político y social, que lo ha adquirido muy a fines del siglo XV y nunca antes. Quiero decir que antes no ha habido naciones, había otro tipo de relaciones, otro tipo de estados y otro tipo de relaciones de los individuos con su sociedad. Es evidente que Atenas no era una nación, ni ninguna de las ciudades griegas, ni la Hélade en su conjunto, ni Roma, ni con la monarquía, ni con la república, ni con el imperio, era una nación el califato de Córdoba, ni el de Bagdad tampoco, ni era una nación Castilla, ni Aragón, ni ninguna de sus partes. Es decir, que naciones no ha habido más que en realidad propiamente en Europa y desde fines del siglo XV, primero España y más o menos a la vez Portugal, poco después Francia e Inglaterra, luego las demás, más tarde, hasta muy tarde, hasta Alemania e Italia en 1870, que antes no habían sido naciones. Pero claro, este problema es muy delicado porque se ha producido un fenómeno inquietante, que es el que en algunas regiones españolas
se ha producido una actitud que considera que el que no se pliega a las presiones nacionalistas es menos leal a su región, lo cual es absolutamente falso. Pero esto se ha deslizado y hay una especie de coacción social, que a veces es económica, que es educativa, que es política. Se ha producido un fenómeno en España y fuera de España, es un fenómeno muy característico del cual he hablado alguna vez, que es lo que llamo yo la opresión de las mayorías por las minorías. Las mayorías han salido a oprimir a las minorías, claro, es un viejo como el mundo. Y es muy frecuente que hayan oprimido. Pero lo que es característico de nuestra época es la opresión de las mayorías por las minorías. Hay minorías de todo tipo, muy diversos tipos de minorías, que oprimen a las mayorías, que no están en lo mismo, que no desean eso, que quieren otras cosas. Hay dos factores que explican. El mundo actual ha cambiado mucho en muchos sentidos. Hay muchas cosas que no pasan como pasaban habitualmente. Incluso hay que revisar los conceptos sociológicos, porque en nuestra época las cosas funcionan de otro modo. Por ejemplo, los cambios de las vigencias eran muy lentos. Siempre los fenómenos de cambios sociales, de vigencias sociales, han sido muy lentos, siempre. Ahora son muy rápidos. Decían los griegos, los molinos de los dioses muelen despacio. Pues se han acelerado. En gran parte porque hay dos factores nuevos y es menester tenerlos presentes. Uno de ellos es la organización. El mundo era muy poco organizado, había unas organizaciones, diríamos, espontáneas, difusas, bastante vagas, pero hoy el mundo está lleno de organizaciones que proliferan por todas partes. Se llama organización en todo. Hay una cosa que se llaman las ONGs. Sí, es un fenómeno típico de la época, que se llaman organizaciones no gubernamentales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues no quiere decir nada. Lo he dicho varias veces por escrito que puede ser una organización, puede ser, pues, no sé, las monjas reparadoras, o una sociedad de beneficencia, o una organización terrorista, o la mafia. Todas ellas son organizaciones no gubernamentales, porque como Kant sabía bien, lo negativo es infinito, y puede ser cualquier cosa. De modo que si de algo se dice que es una organización no gubernamental, no se ha dicho nada. Puede ser santísima, buenísima, admirable, y puede ser la mafia, o puede ser una organización terrorista, claro. Puede ser lo que se quiera. Pues bien, la organización tiene mucha fuerza. La organización es algo realmente increíble, porque, claro, agrupa las cosas, inmediatamente adquiere un cierto tipo de personalidad, de expresión y ejerce su influjo. Pero hace falta la otra potencia, que es la publicidad. El gran cambio de nuestra época es la publicidad. Ustedes piensen, por ejemplo, que ustedes imaginen la monarquía absoluta hasta el siglo XVIII. Bueno, el rey tenía un poder absoluto, tenía un poder en principio el más alto. No es que hiciera lo que quería, porque había normas, leyes, consejos, pero en fin, no era ninguna autoridad estaba por encima, pero el poder que tenía era muy pequeño, sobre todo las potencias. Yo he distinguido hace muchos años, casi todo lo he hecho hace muchos años, entre el poder y las potencias del Estado. El poder es la capacidad de mandar. Las potencias son las capacidades de hacer cosas. Pues bien, el poder, por ejemplo, en la monarquía absoluta era realmente muy grande. No se podía ir contra el poder del rey, contra el poder del Estado. Era enormemente sólido. Mandaba. Pero tenía muy pocas potencias. Podía hacer muy pocas cosas. No tenía apenas funcionarios, muy pocos. No tenía dinero. Las cantidades que manejan los estados actuales, todos, son incomparables en absoluto con los caudales de que disponía el Estado. Los estados estaban siempre con faltos de dinero, tenían mil problemas. No tenían ni siquiera facilidad para notificar a los ciudadanos lo que querían.
No ya que se cumpliera, sino notificarlo. Ahí está el enorme cambio. Los medios de comunicación actuales, que ya empiezan en el siglo XIX, pero que se han acelerado de una manera impresionante en este siglo, y cada vez más. De vez en cuando me ha ocurrido en estos pocos días con dos personas, una desde América y otra desde Australia, que me han llamado por teléfono y me han dicho, me ha gustado mucho tu artículo de esta mañana. Bueno, esto me ha dejado un poco... ¿Cómo es? El de esta mañana. Acaba de salir, ¿no? Ya lo han leído en eso que se llama Internet. Uno en Puerto Rico y otro en Australia, en pocos días. Y otro en Buenos Aires. Ahora recuerdo que son 3. Bueno, esto naturalmente, esto no le pasaba ni a Luis XIV, ni a Felipe II, ni a nadie hasta hace un par de años. Pero claro, eso sí, ustedes imaginen, por tanto, la organización unida a la publicidad, instantánea. Yo temo que dentro de poco me van a decir que leo mi artículo de mañana. Yo recuerdo haber comentado hicimos hace años, había una sociedad de filmología en España y nos encargamos varios de dar unas conferencias sobre películas interesantes. Y yo me acuerdo que comenté una película de René Clair que era muy divertida y se llamaba Sucedió Mañana. Y el argumento era que había un viejo periodista que había muerto, ¿no? Había muerto y le comunicaba a un periodista joven, vivo, las noticias que él sabía porque estaba en el cielo, claro. Y este publicaba las noticias antes de que pasaran, por eso la película se llama Sucedió Mañana. Estamos muy cerca de eso. Ustedes imaginen lo que significa la fabulosa potencia de la organización unida a la no menos fabulosa de la publicidad. La consecuencia más inmediata ha sido que las vigencias cambian aceleradamente. Lo que requería años o a veces decenios para cambiar, para transformarse en otra cosa, se cambia en cuestión de meses. La contrapartida es que en general esas vigencias no son muy sólidas, no están muy arraigadas, ni lo eran las desplazadas, ni lo son las reemplazantes. Lo cual, claro está, tiene una consecuencia que es una cierta inestabilidad. Pero volviendo al particularismo, hay esa presión de ciertas minorías muy activas, organizadas y con medios de publicidad a su alcance, que han hecho precisamente que se implanten en ciertas porciones de España, hablamos de España, pasa en otro sitio también, pero hablo de España en este curso, se implanten precisamente ciertas actitudes particularistas que consisten en considerarse como todos, por ejemplo, en llamarse naciones, porciones de la nación española que no han sido naciones nunca, porque no había naciones, entre otras razones, y considerar que el que no se pliega a esto, el que no acepta esto, es desleal. Y hay una especie de coacción moral que se produce sobre la mayor parte de la gente. A primera vista parecería que esto no es demasiado grave, pero piensen ustedes en el futuro, porque estas actitudes se están implantando en los niños, en los muy jóvenes, con una palanca poderosa que es la fantástica ignorancia de la historia. Ustedes partan de que los niños y en general los jóvenes no saben absolutamente nada de historia. Y lo que les dicen, pues los toman como la realidad. Y entonces se forman así. Y a mí me preocupa qué puede pasar dentro de unos cuantos años. La memoria histórica es muy escasa, pero además se está perdiendo muy rápidamente por muchas razones, ¿no? Hay muchas gentes para que lo que ha ocurrido hace 20 años ya no tienen ni idea de ello. Ya no saben nada.
No es ya que opinen una cosa más o menos acertada, no, es que no saben lo que es, no tienen ni idea. Con lo cual se está produciendo una diferenciación entre generaciones, no ya por las generaciones, porque no es un problema del ritmo, sino de edades. De edades. Y a medida que se va descendiendo en edad, son muchas ventajas, se producen muchas ventajas. No olviden ustedes los maravillosos versos de, como siempre, de Jorge Manrique, las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Tiene muchas ventajas el ser joven, pero algún inconveniente, que puede ser el no recordar nada, no saber nada. A mí me sorprende incluso, por ejemplo, una cosa que recuerdo muy bien, ¿no? Y es que en España los coches iban por la izquierda, no en el siglo XVIII, en que no había automóviles y que además yo no vivía. El cambio se hizo en el gobierno de Primo de Rivera, el año 1920 y tantos. Pero nadie recuerda que iban por la izquierda los coches. Se cambió un día, un buen día, se anunció que los coches irían por la derecha y cambiaban por la derecha. Recuerden ustedes que el metro siguió por la izquierda y sigue. Y los trenes, porque no había problemas de tráfico. Como había muy pocos coches, entonces pues había muy pocos problemas y la cosa no pasa nada. Se cambió de un día a otro y no pasó más. Pero lo que me sorprende es que gente de mi edad, que alguna hay, incluso mayor, no recuerda eso. Yo lo recuerdo, no sé por qué, pero en fin, no encuentro a nadie que lo recuerde. Y les extraña mucho, creen que es cosa de Inglaterra, pero yo creo que era de toda Europa. Si no recuerdo mal, era de toda Europa. Se conducía por la izquierda. ¿Sí? Pero yo imagino que puede pasar dentro de unos años si las generaciones sucesivas y los que han nacido hace pocos años, o no han nacido todavía, siguen recibiendo la versión particularista de la realidad española hasta el punto de que no saben qué es España y no saben más que algunas cosas, muy pocas por lo demás, de su región, porque se acompaña con un desconocimiento muy grande. Cuando yo hablo en las regiones en que más se da el particularismo, les hablo, yo conozco España y su literatura y su historia bastante bien, perdonen la inmodestia, pero en fin, bastante bien. Cuando hablo de todo esto, a los habitantes de una de estas regiones, en general encuentro que casi nadie sabe nada y que no han leído a los escritores más importantes y más valiosos. Para poner un solo ejemplo, yo me he leído a todo Maragall en las dos lenguas, escribía admirablemente bien en las dos lenguas, en catalán y en español. En prosa escribía en español, en verso escribía en catalán. Me he leído todo, la obra completa. Y me parece espléndida. Pero no encuentro más que muy de tarde en tarde a un catalán que haya leído a Maragall. Esto es un hecho que está bien muy inquietante, porque a mí me parecería bien que en cada región el particularismo llevara a un conocimiento profundo, intenso de ella. Sería la posesión de una porción de realidad. Si fuera verdad, esto tendría valor, pero en general falta. En general tampoco lo hay. Entonces, se está produciendo una situación de aislamiento. Desigualmente, claro está. Hay partes de España que siguen adscritas al conjunto, que viven en España, que la conocen más o menos, que la poseen, que la recorren, pero otras no. En otras se está produciendo una actitud de aislamiento y de hermetismo que es, naturalmente, creo, pernicioso. Dirán ustedes, ¿pernicioso para quién? ¿Para España en su conjunto? Bueno, claro, sí. Todo lo que pasa en España afecta a España. Pero es pernicioso sobre todo para esas regiones. Es decir, el particularismo es malo, es funesto, pero sobre todo para los particularistas. Ustedes imaginen, por ejemplo, una región que se desprende de un torso de historia milenaria, de una cultura de las 3 o 4 más ilustres de Europa, de una lengua en la cual se han escrito miles y miles de espléndidos libros que hablan bastante más de 300 millones de personas, y eso lo cambian por una pequeña comarca que tiene mucho valor y que es muy interesante y que
al cual se deben sentir intensamente adheridos, pero que tiene una realidad limitada, que tiene tal vez una literatura muy interrumpida y no existente más que en algunas épocas, o extremadamente escasa, con una circulación muy limitada. Es que se puede cambiar una cosa por la otra. No se excluyen, las dos cosas se pueden unir y entonces son un enriquecimiento. En mi libro sobre Cataluña del año 65 yo decía, el catalán es irrenunciable y es absolutamente necesario. Unido al español es un enriquecimiento, aislado es una prisión. Y empleaba una imagen, decía que la casa lingüística catalana tenía 2 pisos. Yo he vivido en los Estados Unidos en casas de 2 pisos. Está uno todo el día en la escalera, subiendo y bajando. Porque hay habitaciones para unas cosas y otras para otras. Esa es la situación normal de Cataluña. Los catalanes han estado cambiando de lengua todo el tiempo y empleando una para unas cosas y otra para otras cosas. Y yo decía si se estorba, y entonces se estorbaba. Se estorbaba, no más, pero se estorbaba. El uso de una de las lenguas se está incómodo. Si se estorbara el uso del otro piso, se estaría también molesto. Esto lo decía yo el año 65. Como ven ustedes, hay un problema grave, es un problema grave. Yo me he preguntado muchas veces por qué pasa. No es tan claro, no es muy claro. Aparte de que además hay un fenómeno de mimetismo. Es evidente que, por ejemplo, a veces un particularismo imita a otros. Pero en definitiva yo creo que hay dos fenómenos que se dan juntos. Un cierto sentimiento de inferioridad unido a otro de superioridad, que es mala combinación. Porque el sentimiento de inferioridad es muy malo. Es malo porque produce una actitud mala de malestar, de molestia, tal vez de rencor. Se piensa que no se ha hecho mucho en tales cosas, en cuales, que no se ha participado en ciertas empresas, que no ha habido creaciones muy importantes en un campo. Tal vez en otros sí. Pero eso produce malestar. Si a esto se añade el sentimiento de superioridad parcial en algún aspecto, que también lo hay, supónganse, por ejemplo, económico, ¿no? O de eficacia, entonces hay como una especie de desequilibrio interno, que es mal terreno. Puede fermentar y puede producir actitudes que son peligrosas para el que las padece, sobre todo. Y entonces hay luego el problema de la difusión, de una especie como de proselitismo. Hay un fenómeno que es muy peligroso, un virus puede prender. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo ha podido ocurrir. Yo a esto he asistido porque yo, aunque era muy joven, tenía bastante conciencia. Yo he podido vivir la difusión del nacionalsocialismo en Alemania. Alemania era entonces el país más importante intelectualmente y culturalmente de Europa, sin ninguna duda. ¿No? Hay que reconocerlo. Era un país enormemente culto, con las mejores universidades de Europa entonces, con unos laboratorios, con un número de Gelehrten, de eruditos, de investigadores, como no había en ningún otro país. Había figuras verdaderamente geniales, había autores extraordinarios. Y sin embargo, unas ideas que son grotescas cuando ahora uno lee las cosas de los nacionalsocialistas, dicen, pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero cómo podía tragarse esto tanta gente? Pues lo tragaron. Porque ahora luego se finge que los alemanes que eran antihitlerianos. No es verdad. La inmensa mayoría eran nacionalsocialistas y estaban entusiastas. Esto pasó. No lo olvidemos. ¿Por qué? Pasó porque se movilizaron pues, ciertos sentimientos, ciertos complejos también de superioridad y de inferioridad mezclados, ciertos descontentos justificados que había, y un fanatismo y unos medios de comunicación ya muy poderosos, como la radio.
las manifestaciones, las banderas, todo eso hizo posible. Y pasó. De modo que, como ven ustedes, es posible que un virus prenda. Y claro, piensa uno, bueno, no duró mucho, 12 años, y 12 años y una guerra feroz, una guerra terrible, que dejó destruido medio un planeta y desde luego Alemania. Si no hubiera sido así, si hubiera eliminado el virus, hubieran salido de aquella locura colectiva en que estuvieron. No lo sé. ¿Comprenden ustedes? Ustedes saben que a veces las palabras se emplean con mucha imprecisión. Yo tengo cierto escrúpulo en evitar la imprecisión. Por ejemplo, se habla de separatismo, demasiado se habla de separatismo. Yo creo que en España ha habido movimientos separatistas y hay algún residuo, pero yo creo que no cuenta. Y en España los separatistas se pueden contar, no digo con los dedos, pero en fin, se pueden contar fácilmente. Son muy pocos. Entonces, esa actitud, por ejemplo, que es tan negativa respecto de España, esa especie incluso de negación de la realidad de España, o de su realidad nacional, que es real, que conviene no engañarse, que no es separatismo. ¿Qué es entonces? Yo creo que es otra cosa, y esto lo tengo escrito desde el año 78. Es una voluntad de desarticular la estructura nacional de España. Es otra cosa. Es otra cosa. No es separatismo. Casi nadie se quiere separar. Pero sí desarticular la estructura nacional de España, lo cual me parece enormemente erróneo. Me parece un error enorme. Y la realidad siempre se venga, la realidad se impone. Esto por una parte. Pero por otra, se confunden dos cosas. Por ejemplo, ahora se habla de centralismo. Pero no hay centralismo. En España no hay centralismo. Ha habido tendencias centralistas ejercidas por gentes que da la casualidad de que no eran del centro de España. Las dictaduras españolas no han estado en manos de castellanos ni de madrileños, más bien de lo que se llama la periferia. No es centralismo. Lo que hay, y es otra cosa completamente distinta, es unitarismo. Es que es equivalente. En un país que tenga una organización democrática, no hay centralismo ni puede haberlo, porque no hay un centro que decide ni impone nada. Es el conjunto, es la totalidad la que decide. Cuando se hacen elecciones, por ejemplo, pues, votan todos, vota íntegramente el país. Y es el que decide, y es el que al final decide qué camino se va a seguir y quién va a gobernar. Eso no es centralismo, es unitarismo, que es algo completamente distinto. Se los confunde constantemente. El centralismo puede ser un error, yo creo que lo es. El unitarismo no, es la realidad efectiva. Y unitarismo no quiere decir monolitismo. Una realidad unitaria, como es una nación, está articulada, tiene miembros, tiene porciones que pueden tener una fuerte personalidad, de lo cual me alegro. Es lo que deseo. Esta es la cuestión. Ven ustedes que hay incluso un problema léxico, un problema de denominación. No se pueden aceptar las palabras incorrectas, las palabras inexactas, porque falsean la realidad y se repiten una vez y otra. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que ha sido esa plaga que llevó a una guerra mundial y a muchos horrores en el mundo entero, el racismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo digo siempre que tengo temor al sufijo ismo porque me recuerda mucho el sufijo itis, que es inflamación. Y una cosa es tener apéndice y otra cosa es tener apendicitis.
Bueno, más vale no tenerla. Pues todos somos de alguna raza. Pero ¿por qué vamos a ser racistas? Pertenecemos a una nación, pero eso es una cosa. Es nacional, pero no es nacionalista. Aparte de que además la raza, ¿qué es lo de raza? Eso es muy complejo. Razas hay, evidentemente. Pues sí, claro. Si vemos un japonés y un bantú y un español las razas son diferentes. No se puede afinar mucho porque se pierden enseguida, ¿no? Pero en todo caso, además, yo digo a veces, raza es biología historizada. Es una realidad histórica. Ustedes imaginen los españoles de qué raza somos. Yo qué sé. Por aquí ha pasado todo el mundo, ¿no? Ha habido pues una serie de pueblos primitivos, prehistóricos, y luego hubo algunos fenicios y algunos griegos, más bien pocos, por desgracia quizá, y cartagineses, muchos más, y romanos, muchísimos, gracias a Dios. Y luego ha habido, bueno, musulmanes, unos árabes y otros bereberes, que son de una raza completamente distinta, y ha habido judíos, y ha habido visigodos, germánicos, y yo qué sé, ¿no? Y ha seguido llegando gente. Comprendan ustedes que un español sea racista sería extraño, ¿no? Se puede hablar, nos hablaba de la fiesta de la raza. La fiesta de la raza era lo menos racista del mundo, porque se celebraba lo que llamamos el mundo hispánico. El mundo hispánico está lleno de indios de diferentísimas castas que no tienen nada que ver entre sí, porque son de muchas razas, y de muchos negros también. Y además y algunos españoles. Y luego se contaban los filipinos. Bueno, comprenden ustedes. Es decir, el concepto de la raza, cuando se habla de la fiesta de la raza, era la negación de todo racismo. Entonces, mirando al próximo siglo XXI, ¿qué pasa con el particularismo? Es, creo, el problema más grave, más apremiante que tiene España. Ni más ni menos. Más que todos los demás. Fíjense ustedes que el problema económico parecía tan grave y ahora parece que se va a arreglar, se está arreglando y parece que hasta vamos a tener el euro y todo lo demás. Bueno, eso es una cosa que tiene arreglo. Se habla de un problema que es muy serio, que es el paro. El paro que no es tan paro, porque el paro es, bueno, parcial. Las cifras, las estadísticas son muy engañosas. Pero en fin, hay paro y es muy grave. Y es muy grave. Pero se puede resolver, se puede arreglar y espero que se resuelva cuando se hagan las cosas mejor en el mundo entero, porque es un problema que no es español solamente. El problema del particularismo no es que sea solo español, pero en fin, en España es bastante real y me parece muy inquietante. Muy inquietante. Creo que puede dar el traste con una buena parte de las justificadas esperanzas españolas. Evidentemente. Yo creo que es fundamental la superación del particularismo. Es decir, la integración total de los españoles en un proyecto histórico común, articulado, por supuesto. Es decir, yo lo que deseo es justamente que los miembros de cada una de las regiones españolas sean lo más real e intensamente posible pertenecientes a ellas. Porque son niveles que no tienen nada que ver. El día que los castellanos sean verdaderamente castellanos y los catalanes sean verdaderamente catalanes y los aragoneses muy aragoneses y los vascos vasquísimos y los gallegos todo lo gallego que se pueda ser y los andaluces otro tanto y así sucesivamente, ese día podrán ser todos grandes españoles y europeos y occidentales, no lo olvidemos. Y en definitiva, hombres y mujeres. Cuanto más verdaderamente varones sean los varones y cuanto más verdaderamente mujeres sean las mujeres, más hombres, en el sentido general, más personas serán todos. No se trata de mezclar, ni de confundir, ni de homogeneizar. Es fundamental articular, combinar las cosas, vivir en conjunto. Por eso hablo de superación del particularismo.
El particularismo tiene sus aspectos buenos. Ahora, si ustedes recorren España, encontrarán que muchas cosas están bastante bien. Las ciudades y los pueblos están bastante cuidados, están bastante limpios, más que antes. La gente está en general bien vestida y bien alimentada, a veces un poco demasiado bien alimentada. Tiene demasiado peso, pero bueno, en general mejor que otras veces. Como están concentrando la atención sobre sus respectivas comunidades, pues se ocupan de ellas y en muchos sentidos están mejorando las cosas. Tal vez a cambio de otras cosas, tal vez descuidan otras, porque además el dinero es limitado y no se puede hacer todo. Pero en todo caso no está mal. El que se trate de tener esmero en cada porción de España me parece admirablemente bien. Si los individuos procuran que su casa esté decentemente amueblada y esté limpia, pues eso es excelente, aunque empiece por ahí. Bueno, pero naturalmente sin olvidar que esa casa está en una ciudad y que la ciudad tiene calles y plazas y servicios y que si no funciona todo eso, a última hora la casa funcionará mal también, ¿no? Por eso no hablo de eliminar ni de destruir el particularismo, hablo de superarlo. Y es lo que me parece fundamental. Yo creo que tal como están las cosas, si se aprovecha lo que tiene de riqueza interna, de fecundidad interior, esa actitud de interés por lo local, por lo parcial, por lo particular, por lo regional, eso puede ser algo que potencia enormemente España. Si predomina el aislamiento, lo negativo, lo hostil, el olvido de la historia, la renuncia a lo que es común, que es lo más importante, con gran diferencia, la decadencia será inevitable. Se nos ofrecen dos posibilidades. Una es la decadencia, otra es el esplendor. Podemos elegir y yo creo que en cierto modo está en nuestra mano.